Constitución lo prohíbe. La democracia es participativa, protagónica, directa. No es el resultado de pactos de élites, ni de partidos, ni de grupos. Es el resultado de la voluntad de la mayoría de los venezolanos y venezolanas. Nosotros agradecemos inmensamente la comprensión, el respeto de la inmensa mayoría de los países del mundo que han respetado la decisión soberana del pueblo venezolano y han respetado a la institucionalidad democrática venezolana, en este caso representada por el Consejo Nacional Electoral, por nuestro poder electoral, que es uno de los pocos países donde el poder electoral es autónomo del resto de los poderes y constituye en sí mismo un poder público. No es un órgano auxiliar ni del poder legislativo ni del poder ejecutivo, es un poder autónomo. Pocos países cuentan con un poder electoral autónomo del resto de algunos de los poderes. Lamentamos mucho que algunas excepciones de gobiernos, muy pocos, y algunas organizaciones internacionales, absolutamente fuera de contexto, a veces con argumentos basados en falsas informaciones o en erróneas interpretaciones de nuestras leyes y de nuestro sistema electoral. Es lamentable que altos funcionarios de gobierno europeos se pronuncien exigiendo cosas que no son posibles dentro del sistema electoral venezolano, lo cual demuestra, en primer lugar, un alto desconocimiento sobre el tema del cual están opinando, pero además demuestra un absoluto irrespeto y una injerencia en los asuntos internos de un país soberano como es Venezuela. Ustedes saben, señores embajadores y embajadoras y demás representantes de organismos ante nuestro país, que Venezuela a lo largo de estos 14 años, si algo recuperó, entre muchas otras cosas, bajo el liderazgo del comandante supremo Hugo Chávez, fue su soberanía, su independencia y su dignidad. Y nosotros, los herederos del legado político del comandante Hugo Chávez, vamos a preservar esa independencia, esa dignidad y el respeto que Venezuela se merece, contra quien sea y en cualquier escenario que sea. Que nadie se equivoque con la República Bolivariana de Venezuela. Nuestra mano tendida de amistad, de solidaridad, de trabajar juntos por las mejores causas de la humanidad con todos los países del mundo, pero también nuestra mano firme para defender la soberanía nacional y las instituciones de la República Bolivariana de Venezuela. Sobre esos principios es posible establecer las mejores relaciones con el gobierno y con la República Bolivariana de Venezuela. De lo contrario, encontrarán nuestra posición firme, ejerciendo las acciones diplomáticas, políticas y económicas que sean necesarias para hacernos respetar. Pero más allá de eso, estamos sumamente agradecidos en nombre de nuestro pueblo por las inmensas muestras de solidaridad, de respeto, no solo de la casi totalidad de los gobiernos del mundo, sino también de los pueblos, de los movimientos sociales, de los dirigentes políticos, de intelectuales, de intergo a lo largo del mundo. Nosotros queremos aprovechar también, como lo decía ayer, para evidenciar y exponer ante ustedes los lamentables hechos de violencia ocurridos en buena parte del territorio nacional, protagonizados por pequeños grupos de organizaciones fascistas y de personas contratadas, y expresamente señalamos al responsable de ese proceso de reclutamiento y pago para el desarrollo de la violencia, el señor Leopoldo López, por cierto favorecido por una decisión de la Comisión Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, intentando exonerarlo de hechos de corrupción que cometió durante su ejercicio como alcaldía.
es un corrupto y es un violento, es un elemento altamente fascista. Militantes de la secta Tradición, Familia y Propiedad durante la década de los 80 y principios de los 90. Él es el operador, el ejecutor de las acciones de violencia que se desarrollaron en el país durante todo el día de ayer. Pero quien convocó a las movilizaciones de protesta y al desconocimiento de la proclamación que en ejercicio de sus funciones realizó el Consejo Nacional Electoral el día de ayer, al presidente de la República, Nicolás Maduro, fue el candidato opositor Enrique Capriles Radonsky, quien además incumple, o digamos, agrava su condición por ser un alto funcionario público del Estado, es un gobernador en ejercicio. Bueno, no sabemos si en ejercicio porque él pidió separación del cargo y hasta ahora no ha vuelto a ocupar el cargo porque anda liderizando las protestas y el proceso de desestabilización en Venezuela, pero al menos es el gobernador electo de un estado importante del país, y ese gobernador está obligado por la Constitución y la ley y las leyes de Venezuela a garantizar el orden público, la paz y la estabilidad de la República. Todos esos mandatos y obligaciones que tiene como gobernador los está violentando flagrantemente. Corresponderá a los organismos regionales, al Parlamento regional de ese estado, a la Fiscalía General de la República, evaluar los tipos penales y administrativos en los cuales pudiera estar incurriendo el gobernador del estado Miranda. Con estas convocatorias y liderizando acciones de protesta que han desembocado en hechos muy graves de violencia, con saldo de heridos y muertos, como lo vamos ahora a exponer. Con agresiones propias del fascismo, contra medios de comunicación como Venezolana de Televisión, Telesur, contra casas de intolerancia política, como el incendio de las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela en varias partes del estado de Venezuela. Expresiones de intolerancia frente a extranjeros, como han sido las agresiones a los médicos cubanos, que no son extranjeros en nuestra patria, son hijos de Bolívar, porque están cumpliendo el mandato de Martí: deme Venezuela en que servirla y tendré en mí un hijo. Pero expresiones de xenofobia, porque los ataques fueron dirigidos al Consejo Nacional Electoral, garante de la institucionalidad electoral, a las casas del Partido Socialista Unido de Venezuela y a los centros de diagnóstico integral y módulos de barrio adentro donde se encuentran los médicos cubanos. Y también el asedio a las viviendas familiares de importantes autoridades del Estado venezolano, entre ellas la presidenta del Consejo Nacional Electoral. Todos ustedes saben, señores embajadores y embajadoras, que esas son expresiones propias del fascismo. No es la primera vez que Venezuela en estos últimos 14 años tiene que vivenciar el rostro del fascismo. Lo vivimos en el 2002, el 2001, 2002, 2003, 2004. Durante 4 años, el presidente Chávez y el gobierno bolivariano, con mucho pulso y con mucha madurez, tuvo que enfrentar estas expresiones propias de la violencia fascista. Y con la madurez democrática y con el talante democrático que caracterizó siempre al comandante Hugo Chávez y que nos caracteriza a nosotros, quienes ahora, bajo el liderazgo del presidente Nicolás Maduro, estamos al mando de la República Bolivariana de Venezuela, logramos llevarlos nuevamente al juego democrático. Pero por poco tiempo, nuevamente volvieron al escenario del fascismo y la violencia. Y así lo denunciamos ante el mundo. La oposición venezolana desde el día de ayer dejó de ser una oposición democrática para convertirse en factores de violencia fascista
de promotores de la desestabilización y de atentar contra la paz democrática en Venezuela. Lo decimos responsablemente ante el mundo, salvo que haya una rectificación de inmediato. Hoy, el candidato Capriles Radonsky ha convocado a movilizaciones contra todas las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral. Hemos tomado las medidas para garantizar el orden público, pero lo responsabilizamos directamente a él por ser el convocante de los hechos de violencia que pudieran ocurrir frente a las instalaciones o dentro de las instalaciones de las sedes regionales del Consejo Nacional Electoral. Yo quiero compartir con ustedes algunas imágenes de la noche de los cristales rotos que vivió anoche el pueblo venezolano. El pueblo venezolano no se merece ser sometido a la zozobra, a la angustia, a la violencia, a la agresión con armas de fuego, a la intolerancia racial, a la intolerancia por ser de una nacionalidad distinta, a la intolerancia política. Eso no se corresponde con la nobleza y los valores democráticos de la inmensa mayoría del pueblo venezolano, y sabemos de la inmensa mayoría de incluso de los que votaron contra nosotros, a quienes agradecemos su madurez y su conciencia de no acompañar estos hechos violentos, porque fueron escenificados casi todos por grupos minoritarios. A esos venezolanos que, oponiéndose a la revolución bolivariana, quieren vivir en paz y en democracia, los llamamos a que con su opinión, con su firmeza y con su conciencia nos ayuden a derrotar en el marco de la Constitución y la ley a los violentos, y que llamen a su dirigente principal, Enrique Capriles Radonsky, a la mesura. Ustedes pueden, ustedes votaron por él, así como votaron por él, pueden exigirle que cese los llamados a la violencia y a la desestabilización del país. Hasta ahora, no han acudido ellos a los mecanismos institucionales y legales para impugnar las elecciones, que es lo que corresponde en una democracia. No es quemando casas del partido, no es agrediendo a los médicos cubanos, no es trancando las calles, impidiendo el libre tránsito de centenares de venezolanos y caraqueños que ayer sufrieron los embates de esta arremetida fascista, ¿no? Es activando los mecanismos legales y constitucionales, si alguna duda tienen, si algún reclamo tienen. Pues esto no se ha producido hasta por lo menos estas horas de la mañana. De manera que quiero pedir estas imágenes, son 7 minutos, de algunos de los hechos, apenas unos pocos. Seguimos documentando porque la gente nos sigue enviando videos de lo que fueron las acciones fascistas de la noche de ayer